Continuamos con una pregunta que quedó planteada anteriormente respecto a si la Torá es igual al antiguo pacto que hoy leemos. No sé si el hermano Carlos o quién del grupo querrá responderlas. ¿Nos escuchan? Sí, cómo no, yo no sé si alguno de nuestros presentadores o asociados en la presentación quieren responder. Entiendo que José Antonio tuvo que retirarse porque tuvo un problema ahí precisamente con las conexiones. Me gustaría darle, no sé, la palabra a Enrique. Con gusto, hermano. Adelante. Sí, quería hacer varios comentarios. Voy a comenzar con la última pregunta, con la pregunta que quedó pendiente con relación a la hermana que nos preguntaba acerca de la Torá. Si la Torá correspondía al antiguo pacto, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar diciéndole que la palabra Torá significa instrucción, significa ley, y precisamente entonces a ese segmento del antiguo pacto que nosotros llamamos ley o Pentateuco es a lo que corresponde la expresión Torá. Entonces cuando usted escuche Torá, es una referencia al antiguo pacto, sino solamente a los 5 primeros libros que comprenden la ley, es decir, a lo que nosotros llamamos Pentateuco. Ahora bien, ¿cuál es el nombre que los judíos dan a lo que para nosotros es el antiguo pacto? Bueno, ellos lo llaman Tanaj. La Tanaj es aquello que está formado por la Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley, como ya les mencioné. De allí la parte, las 2 primeras letras. Luego la N viene de Nevin, que significa profetas, y luego la última letra, la K de Tanakh, que son los Ketubim, que son los escritos, que son todos los demás libros que componen el antiguo pacto, más algunos otros deuterocanónicos y eso que nosotros no consideramos como inspirados. Entonces la Torá corresponde específicamente al Pentateuco en el antiguo pacto. Quería aprovechar también de referirme a la pregunta de Debbie, que el hermano Carlos nos pidió que fuésemos revisando el texto crítico, cuando ya hizo referencia al capítulo 5 de Juan y hizo mención de la Peshita. No voy a repetir lo que ya dijo el hermano Carlos, pero quisiera comentarles que hay un elemento en el cual nos apoyamos mucho cuando hacemos crítica textual, que se conoce como aparato crítico. El aparato crítico es la configuración de todos los textos que apoyan una variante textual con relación a otra o por encima de otra. Entonces con el texto en particular que ya estaba mencionando, que creo que estaba en el capítulo 5 de Juan, creo que era Juan 5:4, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el trabajo, en la propuesta del griego del Nuevo Testamento que hizo Brutzmerger y Kurt Aland, ellos incluyen allí el aparato crítico que da soporte a las variantes que ellos seleccionan en el texto crítico del griego que muestran allí. Entonces, cuando revisamos ese texto griego, cuando no hay mención en el aparato crítico, es decir, cuando no dice este versículo está apoyado por este documento y por esto y por esto y por esto, quiere decir que es un texto del cual no se tiene ninguna duda y del cual no existe ninguna variante textual. De modo que si no hay duda de que ese es el texto, ni siquiera mencionan cuál es el aparato crítico que lo apoya, porque dejan el espacio solamente para mencionarlo cuando hay una variante textual. Entonces, si yo agarro ese texto griego y veo una variante o un texto sobre el cual, un versículo sobre el cual hay discusión, sobre el cual hay variantes textuales, entonces me voy inmediatamente al aparato crítico y veo cuáles son los manuscritos, los documentos, toda la evidencia, toda la crítica textual que apoya una variante por encima de otra o con preferencia a otra.
Bueno, en el caso de Juan 5:4, pues el versículo ni siquiera existe. O sea, no hay aparato crítico que lo soporte, porque resulta tan obvio que no existe, que es una añadidura, pues que simplemente ni pierden el tiempo en comentarlo. Y hay una traducción católica de Luis Alonso Schockel que tiene ese versículo y lo tiene encerrado entre corchetes, o sea, es decir, que ni siquiera todas las traducciones católicas están de acuerdo con que ese texto debe ir allí. El texto crítico, si apoyara, como le dijeron a nuestra hermana Debbie, si apoyáramos las traducciones católicas, pues bueno, simplemente lo habríamos agregado. Recordemos que los escribas eran más propensos a agregar que a quitar el texto. Entonces no fue que lo quitamos de allí, sino que simplemente no existía, pues. Y con relación ya por varias sesiones hemos escuchado acerca de los presuntos originales hebreos del Antiguo Testamento. Yo quisiera decir, partiendo primero de lo siguiente, ¿no? La nacionalidad o el gentilicio es israelita, la religión es judío y el lenguaje, el idioma es hebreo. Entonces no todos, miren, el hermano Carlos hizo una mención hace rato y por eso quise recogerlo, porque quizás le pasamos por encima ahí exceso de velocidad y no le estamos no lo agarramos completamente. Él mencionó la palabra Targum en arameo, y ya les voy a explicar qué es. Si bien nuestro Señor fue judío, israelita, como muchos de su época, bueno, no todos, no por el hecho de ser israelita, no por el hecho de ser judío, quería decir que hablaban hebreo. No todos hablaban hebreo, la mayoría más bien hablaba arameo, y el Targum arameo era precisamente la traducción a la lengua, permítanme decir vernácula, a la lengua vulgar, a la lengua que hablaba la gente, de los escritos que estaban en arameo. Y los Targum surgen precisamente porque la gente no entendía el hebreo, porque no hablaban hebreo. Entonces, decir que porque ellos eran judíos, los textos del Nuevo Testamento originales eran hebreos, bueno, hay una contradicción importante allí, porque entonces, si bien la Iglesia Católica quería mantener el texto de la Biblia en latín para que solo unos privilegiados pudieran entenderlo, bueno, esto hubiese sido algo más o menos igual, pero no fue así. Tanto no era así que tradujeron el hebreo del Antiguo Testamento al arameo y generaron los Targum, que eran sus propias escrituras en arameo para que la gente entendiera. Entonces, ¿dónde hay un elemento importante que nos hace pensar que el Señor también dominaba el hebreo? Bueno, cuando estará ahí en la cátedra de Moisés y abre el rollo de Isaías, que estaba en hebreo, y lo lee perfectamente. Entonces tenemos que mirar un poco eso, que no por el hecho de que hayan sido israelitas y judíos, quiere decir que hablaban hebreo, porque el lenguaje común era arameo. Entonces cuidado si eso es el argumento para decir que los originales del Nuevo Testamento eran en hebreo, porque realmente no es así. Y como ya lo hemos propuesto antes, bueno, demuéstrenlo, pues. Hay un trabajo, el texto crítico tiene 200 años siendo estrujado, siendo revisado, siendo estudiado. Y como dijo el hermano Carlos hace rato, bueno, no se ha encontrado ni un solo texto en Qumran que soporte la existencia de un original del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto en hebreo. Bueno, espero haber respondido la pregunta, hermano. Adelante, Antonio. Ok, creo que Enrique Sayago también quiere hacer un comentario. Por favor, Enrique, adelante, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, querido hermano. Bueno, simplemente quería, en apoyo a lo que ya dijo nuestro hermano Carlos, José Gregorio, efectivamente es de simple deducción, y como bien dice José Gregorio, se nota que el Señor Jesucristo también conocía el hebreo para poner las escrituras en la sinagoga. Sin embargo, vale también aclarar
que efectivamente la tradición oral o las instrucciones, porque la palabra griega paradosis realmente se debe traducir como instrucción cuando es de persona a persona, y tradición, cuando se transmite de generación en generación. Efectivamente hay una hipótesis que señala que existía en inicios una versión de Mateo redactada en primer escrito en arameo. Sin embargo, no se conserva nada al respecto. Lo único que se conoce, o que se sabe, o en que se basan también estas aseveraciones, es en un comentario, una cita de Eusebio de Cesarea, donde realmente él menciona palabras de Papías, diciendo: Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor, y cada uno los interpretó o tradujo conforme a su capacidad. Pero nada más. No existe un texto que pueda sustentar las escrituras del Nuevo Pacto en hebreo, peor en arameo. En todo caso, hermanos, nuestra posición como sociedad bíblica iberoamericana no es la de competir con ningún otro texto existente, pero este comentario de estos queridos hermanos, que ahora, bueno, es muy fácil decir la palabra mesiánica, porque como dice hermano Carlos, todos los que creemos en el Mesías somos mesiánicos. Sin embargo, hay mucha mezcla de ley y gracia dentro de este movimiento mesiánico. Ahora mismo existe una versión que han sacado, una versión de la Biblia, que se llama la Biblia Israelita Nazarena, o BIN, Biblia Israelita Nazarena, donde hay alguna serie de puntos que, sin ser crítico y sin intención de menoscabarla, cosas por el estilo, hay situaciones que realmente son dignas por lo menos de resaltar o de analizar. Por ejemplo, en Isaías 9:6, una de las partes más preciosas que se habla del Mesías, en hebreo, el Gibrón, lo cual significa Dios es fuerte. Sin embargo, en esta versión, en lugar de poner Dios en ese pasaje, se pone como héroe fuerte. Ellos mismos, después más adelante en otro pasaje, Isaías 10:21, en cambio traducen la misma frase, pero ponen Elohim fuerte o Elohim fuerte. Realmente no sé, o no explican por qué en un pasaje toman de una forma y en otro pasaje lo ponen de otra forma. Otro caso también que es digno de analizar, más que criticar, analizar, se encuentra en la traducción de Juan 1:1, donde clarísimo dice, en nuestra versión, y realmente como está en el griego, dice: en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Sin embargo, en la traducción de esta versión israelita nazarena, dice algo así como: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y, entre comillas, él se refiere a Dios, la palabra era el Todopoderoso. Y se basan, dice que, ponen incluso una nota aquí de página, donde dice que esta es la traducción más literal y exacta de los textos griegos y hebreos. Pero hermanos, ¿dónde está este texto en hebreo? No existe el texto hebreo. Por tanto, solamente he citado estos ejemplos y posiblemente el por qué el comentario que le han hecho a nuestro hermano Jorge, repito, no es con el ánimo de polemizar ni de criticar ninguna versión, simplemente que no existe un texto en hebreo de Juan, y como hemos visto incluso en el Antiguo Pacto, como les cité en el caso de Isaías 9:6 y 10:21, utilizan la misma palabra pero la traducen de diferentes maneras. En todo caso, hermanos, solamente era como para un apoyo a lo que ya se ha dicho, y obviamente, o sea, si existen estas traducciones, si existen, estas versiones en hebreo, pues tienen que sacarlas a la luz, demostrarlas y obviamente ponerlas a la palestra para discutirlas. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuando, luego de aclarado la pregunta que se hizo, continuamos con Lucas Peláez desde Medellín, Colombia. Lucas, ¿estás al aire? ¿Nos puedes copiar? Sí, mi hermano. Lucas Peláez, tienes el micrófono abierto, ¿nos puedes copiar?
¿Me escuchan ustedes? Perfecto, te escuchamos. Adelante, tienes el micrófono para hacer la pregunta o el comentario. Listo, hermano. Anteriormente una hermana comentaba que qué otras instituciones, aparte de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, habían hecho este esfuerzo pues de revisión, de crítica, y realmente pues como hemos atestiguado a lo largo de todo el foro, esto no es algo reciente, esto se viene haciendo desde hace más de un siglo. Que de este lado del planeta no nos haya llegado conocimiento, pues, o no haya habido mucho conocimiento desde hace tanto rato, eso es cierto. Quisiera también comentar que hay toda una serie de versiones contemporáneas que si bien no han retirado los textos y hacer pues lo que hace la Biblia textual, sí han alertado en todas sus notas al pie de página sobre estos asuntos de crítica textual. Realmente haciendo un análisis de solamente las versiones de la Biblia en español, vemos que en los últimos 20 años ha habido un verdadero boom de las traducciones. Yo digo que en los últimos 20 años han aparecido más traducciones que en 200 años. Esto pues obviamente por todas las facilidades litográficas y técnicas de impresión modernas. Pero también hay que agregar que hay algunas que sí se han tomado la molestia de advertir todo esto. En uno de los pasados foros comentaba que a uno sí le queda la duda de por qué esta gente no retira el texto. De pronto lo harán por prudencia o por, digámoslo así, respeto de los lectores que de pronto se puedan sentir atropellados. Yo me uno al espíritu de la Biblia textual, si eso no está en los antiguos, no nos pongamos a inventar. Pero también trato de ser muy respetuoso con estas personas, sin caer yo lo comentaba con la hermana Liana, y este comentario pues es de mi boca, no culpo a nadie por lo que voy a decir. Yo no soy amigo de decir que todas las opiniones son válidas. ¿Por qué? No es que no respete lo que las personas tienen que decir, sino que por decir, si hace una opinión de un tema una persona que no conoce, pues hermano, ¿qué tan válido será? Yo puedo hablar de N cantidad de temas y no sé nada. Si a mí me preguntan que yo cómo operaría una próstata, yo le puedo dar mi opinión, pero con toda seguridad se muere el paciente. Entonces yo no puedo hablar de eso porque no conozco. Trato de hablar poquito de lo que sé. Con respecto a esto de las versiones en español, hay un artículo muy interesante en un libro que se llama El origen de la Biblia, publicado por Editorial Tyndall, y el capítulo final de este libro está dedicado a las versiones en español. Este libro tendrá de publicación unos 6-7 años, es fácil conseguirlo, no es difícil. Y hay un artículo totalmente dedicado a las versiones en español, habla un poco de todas, más o menos hasta hace, pues, versiones hasta hace 5 o 6 años, que no hayan aparecido algunas que salieron hace poquito, pues es entendible. Y es un interesante repaso, y ustedes mismos pueden atestiguar allí lo que les acabo de comentar del boom de las traducciones. Hay que mirar todo este asunto con calma y con crítica, lo que hablábamos, o sea, no sabemos, o bueno, en algunos casos sí se sabe de los intereses comerciales. Un amigo una vez mencionaba que esos serán intereses económicos o ecuménicos, pero de algún tipo. Pero sí, el asunto se está llamando la atención hace mucho tiempo, no es de ahora, que de pronto a veces uno como lector de la Biblia se haya demorado en madurar también, porque pienso que hay que madurar en ese tipo de lecturas. Y quisiera terminar mi intervención con una pregunta, y es referente al Códice Sinaítico y al Vaticano. Entendiendo bien la importancia y la trascendencia de estos materiales para la crítica textual, ¿cómo nos podemos librar también de caer en una idolatría con respecto a estos dos materiales, sabiendo que también ha aparecido más evidencia, más antigua aún que Códice Sinaítico y Códice Vaticano? O sea, yo sé que el Códice Sinaítico es el manuscrito completo del Nuevo Testamento más antiguo que se tiene, pero sé que hay más material
de para atrás. O sea, ¿cómo podemos evitar caer en esta idolatría con respecto a estos materiales? Muchas gracias, hermanos. Continúen. Gracias, Lucas, por tus comentarios y también por tu pregunta. ¿Será el hermano Carlos que quiere responder? Adelante, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Antonio, por la oportunidad. Sí, gracias, Lucas, por tu contribución y tu pregunta. A la contribución tuya me parece valedera. Cada uno tiene que estar muy atento y ser muy crítico. Se trata de tener una actitud crítica constante, y eso también viene a colación con la pregunta: ¿cómo no caer en la idolatría del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico y seguirlo a ciegas? Porque idolatrar algo es seguir algo irreflexivamente, ¿no? Haciéndolo sin ningún tipo de análisis crítico, aplicando el sentido común a lo que estás haciendo. Yo quisiera separar primeramente los estudios crítico-textuales de la Biblia, hechos en universidades, en colegios bíblicos, en escuelas. Hace poco tiempo, hace pocos días, uno creo que fue en la isla de Margarita, tuvimos la intervención de un hermano nuestro que nos había hecho unas preguntas y después nos hizo este comentario. Dice: yo me fui entusiasmado pensando que había descubierto como un tesoro allí, y fui a hablar con mis superiores, mis hermanos que saben más que yo en la iglesia. Estaban hablando de personas graduadas en institutos teológicos y tal, y lo miraron al hermano y le dijeron: sí, nosotros ya sabemos eso. Sí, lo sabemos. Y siguieron hablando de otra cosa. De manera que yo me acuerdo mis primeros contactos con el grupo de traductores bíblicos. Para mí era algo como llegar a no sé a dónde, hablar. Bueno, el presidente de una nación era nada comparado con eso. Y me acuerdo que tenía como tesoro el asunto de esa palabra que había descubierto, que era un adjetivo griego que en vez de decir del Señor dice señorial o dominical, como quiera, y es aplicado a la cena. Entonces era la única vez en que la Santa Cena, pues está dentro de un contexto que te permite usarlo como un adverbio de tiempo, de saber cuándo tiene que hacer la cena del Señor, que es la cena dominical. Entonces yo le fui a contar eso, pero con un candor, y como un niño de 5 años, de 6 años, así como puede venir mi nieta que descubre algo. Y se miraron uno al otro y dijeron: ¿y qué quiere decir eso? Después de hablar mucho me dijeron: mire, es que si nosotros revisamos la Reina Valera, como usted dice, entonces la Reina Valera deja de ser la Reina Valera. Ya no es más la Reina Valera, es otra Biblia. O sea que importa muy poco si está depurada o no está depurada. Entonces estas cosas que se aprenden en las universidades están muy bien para los universitarios. Yo veo cosas aquí en mis programas de computación que digo, pero con toda esta erudición que hay entre los profesores, entre las personas que conocen profundamente el hebreo y el griego, ¿y por qué no lo aplican en la traducción? ¿Y por qué no hace llegar al lector común estas cosas? Entonces, una cosa es el esfuerzo que se hacen desde hace siglos por saber estas verdades. Nuestra sociedad bíblica no está interesada en descubrir esas verdades porque no tiene ni el tiempo ni la fuerza para hacerlo. Además, otros ya lo han hecho. Nuestra sociedad bíblica lo que quiere es traducir eso
al lenguaje vernáculo común, comprensible de la gente, y sobre todo, después de tener la traducción hecha, es hacerla popular, explicar por qué se ha hecho esto, promocionarla, explicar las verdades que motivaron la Biblia textual. Entonces, esta es nuestra lucha, es hacerle entender al pueblo crítica textual, no reservarla para un grupo de eruditos que se... Miren, déjenme decirles algo. El texto, si ustedes creen que este es un problema, esperen los próximos foros bíblicos para que vean lo que es de verdad un problema textual, que es el texto hebreo de la Biblia hebrea. Para que ustedes vean eso, porque el trabajo crítico del Nuevo Testamento griego ya está hecho. Por cierto, una recomendación para nuestros hermanos mesiánicos allí. Una fuente importante que les va a aclarar mucho esto, yo no sé cómo se me pasó, es la que investiguen en la Biblia de Orígenes, la Exapla, que empezó a hacerse en el siglo III, pero empezando el siglo III, en el 210, 212, 214, no sé, una cosa de esa. Y allí Orígenes, que pues era cristiano, él, si hubiera tenido un documento hebreo del Nuevo Testamento, dígame si no lo hubiera publicado. Eso no existía y no había esa aversión en aquel tiempo. Como dijo José Gregorio, hubieran traducido del hebreo directamente al latín, porque lo que querían la Iglesia Católica era mantener firme el uso del latín, que era su idioma, el idioma de Roma, que hubiera una primacía sobre el latín. Entonces, bueno, estos son cuestiones pues que ustedes pueden investigar allí en la obra de Orígenes, repito, la Exapla, y verán ustedes que Exapla quiere decir que es un texto que se hizo en 6 columnas, y ahí está el texto masorético, el proto-masorético, perdón, bueno, no me puedo detener a hablar sobre esos detalles ahora, pero el asunto del texto hebreo, por ejemplo, plantea una problemática mucho más, no compleja, sino más larga, porque el texto es más largo, y eso lo vamos a estar viendo. Y hay mucha gente que lo sabe eso, lo sabe desde hace 2 siglos. Mire, en la época de la Reforma, en 1534, hubo un hombre maravilloso llamado Elías Levita. Elías Levita publicó una obra que se llamaba Masora HaMasoret, que es la Masora de los Masoretas. Él demostró que el texto masorético, texto en el cual se basa nuestra Biblia, para traducciones a todo el mundo, las vocales no eran inspiradas, sino que fueron colocadas allí durante 500 años y tienen que ver con el Talmud. Ambos Talmud, porque hay 2, pero bueno, tampoco me puedo demorar en eso. Entonces, Elías Levita, que por cierto se convirtió al Señor, fue un hombre extraordinario que denunció ese hecho en 1534, cuando Calvino estaba produciendo su libro de religión cristiana. Entonces, vemos allí, y eso se sabe, eso lo supo y lo criticó debidamente Adam Clark, y lo criticó suficientemente Christian David Ginsburg, y sin embargo hoy en día se sigue utilizando. Ustedes saben cuántos años tardaron las universidades y los que guardan, pues, los curadores de los documentos de Qumran, cuántos años tardaron porque la presión era fuertísima de hacerlo público. Tardaron 40 años, de 1947 a 1990, por ahí 1987, 85, casi 40 años tardaron. Y si no hubiera sido por un
por una persona que era responsable, que decidió hacerlos públicos y todo esto, todos, y hizo estudios, Emanuel Tob, eso no estaría hoy en día visible. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra que la versión Septuaginta de las Escrituras es un instrumento válido para criticar el texto hebreo. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la crítica textual en función de las distintas de los distintos textos, porque la pregunta que tú hiciste y la afirmación es valedera. Ningún crítico textual, ninguno que se precie de ser crítico textual, desprecia ningún texto, porque en una forma mayor o menor es testigo al texto original. No importa cuán reciente sea, tiene uno que sopesar cada variante individualmente. Ahora bien, había un texto que Erasmo tenía del siglo X, que era un texto bueno, porque venía de una línea pura de la parte de los escribas alejandrinos, pero como no tenía esa capacidad de crítico textual, entonces la desechó en favor de los otros 6 documentos que tenía, que sí más o menos estaban de acuerdo. Y fíjate qué daño que le ha hecho eso. Entonces, pero el Textus Receptus, nosotros tenemos en la Biblia textual, nos hemos apartado en una docena de veces del texto crítico, porque no estamos de acuerdo con ciertas propuestas. Y entonces en el comité nosotros nos reunimos, discutimos y vemos que ciertas cosas pues no están, y están todas reflejadas y explicadas en la Biblia textual. No son cuestiones caprichosas. Yo tengo que hablar de ciertas intimidades, bien sea de uno o de otro, porque eso se refleja en la traducción, reflejándose en la base bíblica. Si no, no hablaría de eso. A mí no me importa ni soy quien para juzgar esas cosas, excepto la tendencia y la influencia que ha logrado hacer sobre los escribas y sobre los traductores, indudablemente que tiene que pesar la formación profesional, psicológica, espiritual, religiosa de una persona, porque actúa de tal o de cual manera. Entonces nosotros tenemos que pensar que esas cosas pues son importantes en el análisis interno, la psicología del escriba, la psicología del traductor. Pero no se trata de tener idolatría hacia un documento, se trata que hay documentos que prueban ser más fidedignos que otros, y entonces uno no los va a idolatrar, pero sí los usas más como referencia, lógico, porque lo que se quiere al fin de cuentas es que el aparato crítico te muestre, te lleve, te abra el camino hacia lo que se llama los judíos tienen un nombre para el texto original, ahora no me acuerdo cuál es, no es borlaje, es otro, el texto ideal que surge de un solo autor, el original, ¿no? Ahora después, cuando me acuerde, se los voy a decir. Entonces, ese es el ideal, de trabajar hacia la reconstrucción del texto original, porque no existe, porque si no, no haríamos este trabajo, lógicamente. Entonces, de ese trabajo, de esa investigación, surgen una serie de comentarios y de evaluaciones que muestran o demuestran de que un texto es inferior a otro. Y a esto se le llama la fuerza del método genealógico, en donde un documento más antiguo ha demostrado ser más fidedigno que uno más nuevo, porque está menos contaminado. Y eso es todo este negocio, no es más. Y lo repetiremos cuantas veces sea necesaria en cada foro bíblico hasta que
todos nosotros podamos entender esta función crítica, y claro que nadie tiene que hacerle caso a nadie, pero por favor háganle caso a los documentos que están allí, que prueban que eso es así, tales como son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, y la serie de papiros, que son un poco más antiguos, que concuerdan con esos códices, porque si no tampoco sería, tienen que concordar los papiros con los códices, y esto es muy importante. Adelante. Muy bien, gracias por su respuesta. Y viene Jorge Hernández, que tiene una consulta. Le abrimos una consulta y una pregunta. Jorge Hernández, ¿nos escuchas? Jorge Hernández, ¿nos escuchas? Estamos aquí desde la nube digital. ¿Nos escuchas? ¿Se tiene una pregunta? ¿Aló, nos oyes? Bueno, su pregunta básicamente era que le nombraran el libro citado de las religiones. ¿Cuál es el libro citado de las religiones? No sé quién fue el que tocó el tema, si fue el hermano Carlos o José o Enrique. ¿Quién puede responder? Sí, él estaba preguntando por la cita que hizo el hermano Carlos del autor mexicano que hablaba sobre la Babilonia dentro de las iglesias, hermano Carlos. Creo que era ese libro por el cual Jorge estaba preguntando. Así como no, Martín Careaga, el cautiverio de la iglesia, el cautiverio babilónico de la iglesia. Repito, el cautiverio babilónico de la iglesia, Martín Careaga. Es un libro pequeño, pero muy interesante. Ok. Seguimos entonces con la iglesia de Nagua desde Santo Domingo. Adelante, hermanos de Santo Domingo, tienen el micrófono abierto. Muchas gracias. Buenas tardes y que el Señor siga bendiciendo esta gran familia. Me siento familia textual, les digo, porque desde a eso de los años 97, 98, si mal no recuerdo, el hermano Fuchan dirá ahorita, a ver si más adelante, si es así. Creo que para esos años, por primera vez, pude escuchar sobre la Biblia textual, y fue a través de este famoso canal Enlace, que yo digo que si el hermano Fuchan entraría ahí ahora, difícilmente lo dejarían pasar. Recuerdo que él tenía un programa por ahí, y me interesó mucho indagar sobre esta versión. Hice lo imposible por conseguir una copia en República Dominicana, específicamente en esta zona del país, Nagua, que es remota, vamos a decir así, porque estamos como a 2 horas y media de la capital, Santo Domingo, y para mí yo sabía que iba a ser un poco difícil, y Dios me permitió que llegara a mis manos de la primera partida de la Biblia textual, en aquel tiempo Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, en cartón amarillo, recuerdo, así tenía la portada, como un amarillito tenue, y fue una persona de una ciudad muy cerca a la mía. No recuerdo exactamente cómo fue, pero agradezco al Señor que llegó la primera tirada que se hizo de la Biblia textual en el Nuevo Pacto. Yo la tuve en mis manos. Lástima no la tengo como de recuerdo, pero actualmente tengo la versión completa, la versión 3, en imitación de cuero, y es la que uso. Fíjense, desde ese tiempo percibí cierta seriedad en la investigación de esta Biblia. Percibo que realmente tiene mucha verdad, y veo el respeto con que son tratadas las demás versiones cuando hacen preguntas, tratando de llevar a quizá los hermanos Fuchan o los responsables de la Biblia textual a criticar otras
publicaciones. Eso es bien interesante, lo veo muy bien. Así que agradezco al Señor que ahora escucho y puedo tener esa relación con el hermano Fouchán. Antes solamente lo veía por la televisión. Y fíjense, para los años 2000, yo abrí una emisora virtual. En el 2002, 2003, 2005, pude obtener una licencia legal para una estación de radio. Y desde el 2002, cuando yo la tenía de manera virtual, yo pasaba los programitas aquellos que encontré en la página de la biblia.org, llamados Una Pregunta por Vez. Ese programita lo pasaba constantemente, me sirvió mucho, fue de gran ayuda y lo repartí y saqué copias y lo llevé a varios amigos, hermanos, a diferentes personas. Y me agrada mucho y estoy muy contento, muy animado y emocionado porque estoy ahora participando de este foro. Eso es a modo de introducción, un comentario, pero la pregunta es la siguiente. Voy a iniciar ahora mi pregunta específicamente. Hemos hablado y hemos entendido que la iglesia está cautiva en el error de las religiones impuestas por los hombres. Y eso hasta lo ha expresado el hermano Fouchán y algunos, y sabemos que es así. Esta iglesia, cuando se dice la iglesia, entendemos que la iglesia está comprada por la sangre de Cristo en fe. O sea, ya la iglesia, cuando se menciona que la iglesia, entonces se supone que está injertada o comprada a través de la fe en Cristo. Entonces, esa iglesia será salva de la ira venidera si se mantiene en esas prácticas erradas que hemos aprendido de esas religiones. Son dos en una. Segunda parte de la pregunta. Si la salvación no se pierde, ¿para qué o para quién está dirigido el consejo siguiente? Tengo unos versos bíblicos aquí. Y que además de eso, ¿qué es un apóstata? Sino aquel que estuvo en la luz y la abandonó. Ejemplo, Satanás, el primer apóstata. Entonces, los siguientes textos es precisamente, hay unos consejos que la palabra nos da y es la pregunta mía, o sea, si no se pierde después que uno es iglesia, después que uno es comprado por fe y anda en el camino, entonces, ¿para qué estos versos bíblicos? Yo quiero que anoten, por favor. Hebreos, capítulo 3, del 7 al 18. No sé si podría leerlo completo porque es bastante extenso. Y también Apocalipsis, capítulo 3, del 1 al 4. Es una carta dirigida a la iglesia de Sardis. Entonces, si se supone que le está hablando a la iglesia, hemos de suponer también que esa iglesia, si es iglesia, es comprada con la sangre y anda en luz. Obviamente que aquí hay 5 iglesias que se le llama la atención, que se les manda a arrepentirse, siendo iglesia. Y específicamente en el caso de Apocalipsis, dice, acuérdate pues, el 3:3, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Perdón, creo que me confundí aquí de verso ahora. Wow, creo que me confundí, hermanos. Es el verso, déjame ver. Bueno, sí, ok, aquí es el verso 5. El que quiero llevar es el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, si lo puede borrar, es porque estuvo escrito, o es una persona apóstata. Estuvo inscrito, pero por haber apostatado, tu nombre puede haber sido borrado. Entonces, en ese caso, entendemos
que el galardón, la entrada a la tierra prometida, y me recuerdo ahora el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El Señor los sacó sin ellos hacer ningún esfuerzo. Eso es un asunto que Dios mismo los llevó, los trasladó, les acompañó como nube y como columna de fuego, pero en el camino, fíjense que eso lo hizo Dios. Ellos no hicieron nada para ellos, simplemente, prácticamente se puede decir que fue en fe, utilizando el entintar, el dintel de la puerta con la sangre del cordero, y todo esto apunta a la sangre de Cristo salvífica, todo por fe. Sin embargo, en el camino, aún después de haber sido salvados de ese juicio que cayó allí en Egipto, ellos fueron andando, y en esa andanza de ellos en el desierto, no lograron entrar a la tierra prometida, sino que prevaricaron, se volvieron al pecado. Entonces, ahí yo veo una sombra de lo que es salvación en primera etapa y salvación en la etapa final, es decir, salvación por fe, porque no viene de los hombres ni por esfuerzo de hombre, esa que da Dios. Pero entonces hay una salvación parte B, que es la entrada al galardón, a la tierra prometida, a la cual la mayoría de esos judíos no logró entrar. El pueblo hebreo, la mayoría no logró entrar, sino que fueron solamente los pequeños y 2. Y esa es la gran inquietud. A ver si me puede refrescar un poquito sobre eso, hermano. Gracias. Ok, gracias por su pregunta, y desde luego Carlos Fuchán dirá, ¿qué hacemos? Con mucho gusto, sí, vamos a tratar de responder, a lo mejor no de manera completa no exhaustiva, porque el tema en verdad es extenso, ¿no? Sin embargo, tengo que, perdón, pero no retuve el nombre tuyo, hermano. Mi nombre es Reinaldo. Si pueden escuchar. Hermano Reinaldo, bendiciones, muchas gracias por tus palabras tan lindas que me recuerdan tantas cosas bonitas. Aquí estoy con, que está trabajando en la otra computadora, mi hija Elizabeth, que fue la que hizo una pregunta por vez, y estamos felices de que haya podido ser de edificación, de bendición para algunos hermanos. Te saludo en el nombre del Señor Jesús, y te agradezco muchísimo la sinceridad para plantear esta pregunta acerca de la seguridad de la salvación. Ahora bien, acabo de ser exhortado, porque en realidad sí, el tema principal nuestro es en realidad el texto bíblico, ¿no? Y hablamos sobre la historia de 6.000 años, pero es inevitable que yo sienta ese ardor en mi corazón y esa preocupación y ese dolor, porque veo que con una sencilla instrucción se arregla todo el problema. Todas las piezas empiezan a encajar. Entonces digo, ¿debo callar o debo seguir hablando bajo el peligro de no ser comprendido? Entonces, te tengo que decir, hermano querido, con toda la sinceridad que nos une en Cristo, porque te recuerdo que dice que tenemos que hablar verdad los unos con los otros. Y es lo siguiente: la palabra de Dios está escrita por el Espíritu Santo, soplada por el Espíritu Santo, en distintos momentos en la historia de la humanidad. Y no solamente en la historia de la humanidad, sino también en la historia de los ángeles. Si eso está pasando en un tiempo relativo en el tercer cielo, no lo sé, pero de alguna manera guarda relación con los tiempos de aquí. Recordemos lo del Eclesiastés, que dice: todo lo que ha sido, todo lo que es ya fue, y todo lo que ha sido será, o lo que es será, de manera que nos movemos dentro de unos
ámbitos en los cuales las cosas del cielo pudieran estar sucediendo ahora o ya han sucedido o van a suceder. El Señor Jesús, cuando habla de la respuesta que les da a los 72 que había enviado, que le dijeron, ¿te acuerdas? Le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y el Señor les dijo, veía yo caer a Satanás como un rayo, veía yo, y el tiempo es imperfecto, o sea, no dijo vi, o he visto, o veré. No, el tiempo es imperfecto, veía. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Eso es historia o es profecía? Él lo sabe. Entonces, pero las cosas que están pasando aquí en la tierra pasan en función de algo que llamamos cronos, que es el tiempo, cronología, de allí la palabra cronología. Y suceden las cosas en su tiempo, y las cosas son lo que son y no son otras. Entonces es obvio que las cosas para Dios, respecto al hombre siempre hablando, no fueron las mismas después de la caída que antes de la caída, ¿verdad que no? Y tampoco las cosas no fueron los mismos después que el hombre se independizó. No fueron lo mismo para ciertas personas después que le dio la promesa a Abraham y a Isaac, y después que Jacob hizo lo que hizo para integrarse a la promesa de su abuelo y de su hijo, y de su padre, perdón. Y después vino Cristo, pero antes vino Moisés, y entonces estuvo la ley, pero Cristo es el fin y el propósito de la ley, o sea que todo lo que está escrito de la ley lo cumplió en la cruz, y en su vida personal en la tierra. Después murió, descendió a los infiernos. El tiempo de los infiernos y el ministerio es otra dimensión en la cual se habla poco, pero sin embargo está allí. Después resucitó entre los muertos y se volvió el primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito? Porque junto con él nosotros hemos sido resucitados. No seremos, hemos sido resucitados. Entonces, después desciende el otro consolador, que inaugura una etapa, una vida que ya va durando 2000 años, en la cual tú y yo estamos viviendo, y todos los que están aquí en Foro Bíblico, que hemos aceptado a Cristo, que tenemos la nueva vida, el nuevo hombre interior, según Cristo, va creciendo. Entonces, después que se vaya a la iglesia, va a volver el tiempo de los evangelios, de la ley, pero las cosas no pueden ser igual antes de Pentecostés que después de Pentecostés. Yo les invito a la siguiente reflexión. Por ejemplo, la gracia, ¿empieza con el nacimiento de Cristo o con la muerte de Cristo? Porque si la gracia empieza con la muerte y resurrección de Cristo, entonces los evangelios son ley. Y una ley muy dura, déjame decirte. Porque dijo el Señor, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, todo aquel que mira una mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál ley es más fuerte? ¿La de Cristo o la de Moisés? Obviamente la de Cristo. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, para con hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Entonces viene el tiempo de la gracia, donde se introducen unas cartas, que son las epístolas generales, que son para el judío primeramente, donde él tiene que mostrar su fe como un patrimonio personal, en tanto que a los gentiles nos es dado a la fe como don. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, me manifestaré a quien no preguntaba por mí. Entonces es obvio que necesitamos el don de fe.
De manera que Pablo puede escribir en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La gracia, no, la fe no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces resulta que yo ni la fe puse para ser salvo. Entonces, ¿qué puse? Pues el pecado. Yo puse el pecado, eso sí, es lo único que puse. Y Dios, estando yo muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo. De manera que antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Y no tengo ningún interés en pecar. Lo mismo que tú tampoco tienes ningún interés en pecar. Pero es posible que pequemos. Claro, es posible que nuestro corazón se endurezca, que no mantengamos una comunión apropiada con Cristo y que perdamos nuestro galardón. Es verdad, sí. Dios nos puede enfermar, Dios nos puede matar. Lo que no puede hacer Dios es condenarnos, porque Él lo dice, no porque yo lo diga. Entonces Dios le mostró un grupo de hombres a Cristo, hombres y mujeres, y le dijo, resucítemelos en el día postrero. Y le dijo, y no pierda nada de eso. Ahora, el decir que un cristiano nacido de nuevo se puede perder es adjudicarle un fracaso al Hijo de Dios. Yo no creo en eso, yo creo lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Esperemos un momento, porque resulta que está Apocalipsis y está la epístola a los Hebreos. De la epístola a los Hebreos te tengo una respuesta fácil. Dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. ¿A quién le habló antes? A los padres. ¿A cuáles padres? ¿A los tuyos? ¿A los míos? No. Tenemos una pausa. Al regresar continuamos con la respuesta. No se pierdan y seguimos en 5 minutos. Continuamos con Foro Bíblico. Continuamos en esta aldea global de la comunicación, de los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta, a lo largo de las diversas emisoras que transmiten en directo o en diferido, y también en los amigos internautas que están conectados a las salas en esta misma aplicación. Y continuamos con la respuesta que quedó pendiente del hermano Carlos Fuchán. Hermano Carlos Fuchán, ¿nos escucha? Hermano Fuchán, ¿nos escucha? Perfectamente, gracias. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Quiero referirme brevemente a un ejemplo que nos puso nuestro querido hermano en República Dominicana. Apocalipsis, con su famoso verbo de futuro hipotético, el que venciere. Está bien traducido. Quizás el que venza también puede ser, es un futuro subjuntivo. Pero expresa una condición, primero que no ha vencido. Y después está el condicional también, porque el subjuntivo implica una acción condicional. El que si vences, entonces puedes obtener todas las cuestiones, pero si no, no. O sea que en realidad ese personaje que está allí en la iglesia, cualquiera que sea de las 7 iglesias, porque a todas se les da esa misma recomendación o exigencia o mandato, pues parece que no ha obtenido nada. Yo les invito, por ejemplo, a leer la epístola primera del mismo autor de Apocalipsis, claro, no en su condición de siervo, sino como apóstol del Señor, porque tenemos que recordar que Juan tiene una doble condición. Una es como discípulo amado, que es parte de la iglesia, y otra es como siervo, que está recibiendo el Apocalipsis para las iglesias de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, fíjense bien con la utilización del verbo
venciere, ¿no? Dice, porque, estoy leyendo en 1 de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, les voy a decir algo que los va a maravillar, ¿no? Pero usted sabe que en ninguna parte Jesús nos dice que tenemos que vencer a la iglesia, sino que tenemos que confiar en su victoria. Dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí nuestra fe ha vencido. Ahora, yo les pregunto, ¿es lo mismo decir el que venciere heredará todas las cosas que decir que nuestra fe ya ha vencido al mundo? ¿Esa es nuestra victoria? Porque si son dos cosas diferentes, entonces merece la pena estudiar, hacer un estudio un poco más profundo sobre la parte dispensacional de la Biblia. Entonces, yo te invito, hermano querido, a que nosotros tenemos varios estudios, la Sociedad Bíblica ha preparado varios estudios en ese sentido para aclarar, para que se pueda arrojar luz sobre la palabra de Dios, sobre la escritura, sobre el uso de los verbos. Entonces, allí hay 2 libros, 2 estudios que te recomiendo ampliamente para que sean estudiados en grupo, y esto no te será difícil a ti, Biblia en mano. Uno de ellos se llama ¿Es Apocalipsis para la Iglesia? Y el otro es Las Cosas Mejores, que es una explicación de Hebreos 6, 4 al 9. No al 8, al 9. Entonces, estos 2 estudios están allí en la internet, en Buenas Nuevas, en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, en Foro Bíblico, están a tu disposición, son gratuitas, y yo te agradezco a ti y a toda la audiencia que se tome la tarea de hacer un estudio bíblico sobre esto y que vayamos hablando en el futuro acerca de esta cuestión, porque no podemos estar en 2 partes en el texto a la misma vez. El Señor dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora bien, yo ni voy a heredar la tierra, porque no quiero heredar la tierra, Dios me está entrenando para irme al cielo con Él. Ni he sido manso. Más bien, reconozco haber sido amansado por Cristo, por las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones y todas estas, los fracasos, las paradojas. Toda nuestra vida en Cristo nos lleva a amansarnos, pero hay gente que naturalmente es mansa. Por eso es que los evangelios son ley, no son gracia. Entonces hay muchísimas partes de la palabra de Dios. En el estudio Es Apocalipsis para la Iglesia se presentan no menos de un centenar de contradicciones entre Apocalipsis y las epístolas de Pablo. Entonces, vamos a estudiarla con algún detenimiento porque vale la pena, porque la mayoría de las cosas que nosotros creemos saber de la Biblia nos han venido por opiniones ajenas, pero no porque en realidad la palabra de Dios lo diga. Es verdad que toda palabra es útil para instruir, para redarguir, para exhortar en justicia, sí es verdad, pero no toda palabra está dirigida doctrinalmente para nosotros como iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a participar en el juicio y en la ira de Dios? ¿Acaso no nos dice Pablo que Dios, que nuestra fe nos libra de la ira venidera? ¿Cómo vamos a sufrir el castigo
castigo nosotros de la ira de Dios cuando ya la ira de Dios la sufrió Cristo en la cruz del Calvario por nosotros? Nuestros pecados han sido perdonados. Es muy posible que nosotros perdamos nuestro galardón en parte o completo, pero no debemos confundir lo que es la salvación con el galardón. Estas son dos cosas diferentes. Dios da la salvación a los perdidos por gracia y otorga galardones a sus santos por obras. Y ahí tú tienes arreglado el problema. El fornicario de Corintios. ¿Qué pasó? Pablo enseguida lo juzgó y dijo, sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto era un pecado gravísimo que había hecho, estaba poniendo a toda la iglesia a soportar ese horrible pecado. Y llegó Pablo y juzgó el caso rápidamente. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo. Fíjate en la parte de la cena dominical, cuando habla de cuando comemos el pan sin discernir, o tomamos de la copa sin discernir la copa o el pan. Dice que acarreamos juicio para nosotros y Dios nos castiga. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y otros ya duermen, bastantes duermen, que quiere decir que bastantes están muertos, y esto lo hace, dice, porque somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, una cuestión es la disciplina del Señor que te puede privar el galardón, ¿cómo no? Y ya podríamos hablar del galardón como algo grave, como algo muy grave, una pérdida muy fuerte que compete al alma. Entonces, pero somos salvos. ¿Por qué? Aunque así como por fuego, somos salvos porque Cristo nos salvó. Y fíjate bien, tenemos también finalmente que discernir entre aquellas personas que son cizaña, que son igualitas al trigo. Por eso dijo Jesús, no arranquen la cizaña porque pueden arrancar el trigo. Dejen que el tiempo del fin, cuando vengan y echen fruto, entonces arrancarán la cizaña. Recogerán el granero y quemarán la cizaña. Pero eso es en el tiempo del fin, pero no sabemos. Entonces, aquella persona que no da frutos y que no debemos confundirnos, porque a lo mejor nunca fue. Tú me hablas de Satanás, claro, Satanás es un clásico ejemplo, pero nosotros en la nueva creación, en la nueva vida, nosotros somos nuevas criaturas y el hombre interior que está formando Dios es indestructible. Eso no puede fallar. Así se rompa todo el exterior, el interior que está hecho a imagen de Cristo, ese no puede fallar. Es que el Espíritu Santo actúa de tal manera en nuestra vida, con la luz, la iluminación, la paciencia, el amor, que nos aleja, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No es que estamos sujetos al pecado como teníamos nuestra mente anterior, que solo pensábamos en el pecado. Ahora no, es distinto. Ahora son aquí son las 12 de la noche. Muy bien, yo estoy desde las 5 de la tarde hablando. Y ustedes están hace ya 6, 7 horas aquí. ¿Y quién nos da esa fuerza para estar pendientes de una palabra, de un verbo, cómo se escribe, cómo se hace? ¿Quién, sino el Espíritu Santo que está en nosotros? De manera que esto no puede, hay algo que no está bien, y esos estudios pueden ayudarte muchísimo. Biblia en mano siempre, cuidado, siendo muy crítico, y esas críticas las podemos recibir y contestar públicamente. De manera que recuerda esos 2 estudios, ponte de acuerdo con Buenas Nuevas y bendiciones para la República Dominicana a todos los hijos de Dios.
Muchas gracias, hermano Carlos. Y en cuanto a Reinaldo, desde la Iglesia Náhuatl, ¿algún comentario? Sí, muy bien, gracias por darme la oportunidad de nuevo. Muy amable, muy bien, gracias, hermano Hushan. Recibo esta palabra con humildad y vamos a buscar los recursos que nos ha indicado. Me gusta eso, todo por la palabra. Soy muy celoso con la palabra, como lo debemos ser los fieles del Señor. Pedí de nuevo repreguntar porque, y perdón que insista, pero quiero claridad. El verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, y la pregunta es, porque en base a precisamente el verso bíblico que en Apocalipsis se refiere, en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, si se borra del libro de la vida es porque estuvo escrito. Y dice en el verso 15 del capítulo 20 que el que no fue hallado inscrito, es decir, el que borren de ese libro, va a ser lanzado al lago de fuego. No dice que va a perder galardón, sino que va a ser lanzado al lago de fuego. Acláreme, por favor. Ok, gracias por su intervención. Hermano Carlos. Gracias de nuevo por la repregunta. La misma respuesta, hermano amado. Apocalipsis no es para la iglesia. Me estás citando un libro, lo mismo que me hablaras del libro de los Reyes o del libro de Génesis o de ciertas cuestiones que pasaron en el cielo. Tú, querubín protector, no se debe un hijo de Dios sentirse aludido a eso, porque uno es parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando dice Jesús, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré, o estoy por vomitarte de mi boca. Vamos a ver, yo les voy a proponer una cuestión más o menos clínica o médica. ¿Qué vomita el ser humano? ¿Qué es lo que vomita? A lo mejor Antonio Castañeda pudiera erigirse en voz de todo el foro bíblico y tratar de más o menos contestarme. ¿Qué vomita uno, Antonio? Bueno, todo aquello que está en el estómago que no nos cayó bien, ningún problema, lo que está causando daño. Exacto. ¿Y tú dirías que es factible que alguien vomite sus propias entrañas? Bueno, eso físicamente no sería posible, hablando de entrañas. O algo, su hígado, su páncreas, algo que es propio del cuerpo. ¿Sería posible eso, vomitarse a uno mismo? No, eso no es posible. Exacto, muy bien. Entonces, alguien vomita algo extraño a su cuerpo, algo ajeno a su cuerpo, que no lo asimila, que no le cayó bien o que es extraño. Por ejemplo, un injerto uno lo rechaza. Ahora, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros de Cristo? En cuanto al cuerpo, ¿no dice acaso que somos carne de su carne y huesos de sus huesos? ¿No dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo? ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes? ¿Alguna vez han visto una cabeza sin cuerpo? ¿O han visto un cuerpo sin cabeza? Que actúe, que piense, que razone, que haga cosas maravillosas. Entonces, hay algo ahí que no me puedo yo poner como receptor de Apocalipsis. Por eso es que es tan importante el evaluar este asunto en función de la lectura que nos traen otras partes de la palabra, tales como aquellas inspiradas divinamente, no porque sean mejores o porque sean más exactas, no, sino porque son distintas, que son las epístolas del apóstol Pablo. Entonces tenemos que entender que a Pablo le fue dado un evangelio muy especial, muy específico,
muy especial. Solamente no tenemos que leer la epístola a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, que hablan de una consustancialidad con Dios. El mismo apóstol Pedro nos dice que somos consustanciales con la deidad. O sea, dice, somos hijos, y lo somos, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y los mejores documentos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, gracias a Dios, dicen, y lo somos. Y lo somos. O sea, no es una cuestión meramente que nos llaman, porque dice que a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangres, sino de Dios. Son engendrados de Dios. La palabra es la simiente que nos hace nacer, que nos engendra y nos hace nacer de nuevo. Entonces somos consustanciales con la deidad. El espíritu que habita en nosotros se ha hecho uno con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. El hombre interior, dice Pablo, se deleita en las cosas de Dios. Pero veo en mí otra ley que me lleva cautivo al pecado. Eso lo está diciendo el Pablo que ha nacido de nuevo. Está hablando de una lucha que tiene. Y cuando habla de la carrera para sujetar todas estas pasiones y estas cuestiones y tratar de llegar a la meta, está hablando del galardón, no está hablando de la salvación. Yo mismo, dice, vendría a ser descalificado. ¿Pero descalificado de qué? Del galardón que vamos a recibir en el tribunal de Cristo, ante el podio de Cristo, y que tenemos que dar cuenta de todas las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. De manera, hermano, que la pregunta que tú me haces allí en función con el lago de fuego, te digo, y esto lo digo con alivio, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Lo que pasa es que lo dice en varias formas que son un poco difíciles de entender y necesitamos aprenderla, pero no imposibles de aprender. Entonces, gracias a Dios que no nos vamos al lago de fuego, hermano, y que no depende de nosotros. Gracias a Dios, porque la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, la eternidad es un poco larga, es un poco larga. Gracias a Dios que nos ha librado y que fue al infierno por nosotros, bendito sea su nombre. Él fue al infierno básicamente para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Y dice, los profetas que profetizaron estas cosas de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos, indagaron diligentemente a ver si les tocaba a ellos, y les fue dicho que no era para ellos que profetizaban esas cosas, sino para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Entonces, mira qué cosa maravillosa nos ha dado Dios. Nos ha dado un cofre. El problema es lleno de piedras preciosas. El problema es que pasan los días, las semanas, los meses y los años y no abrimos el cofre. Te ruego y te exhorto, hermano, en el nombre del Señor, que te consigas eso y sigamos hablando. Mi correo es cfushan para ti y para todos, cfushan@labiblia.org. Pueden escribirme, si el que quiera le doy mi teléfono de mi casa, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que eso más o menos puede haber dado respuesta. Es la misma respuesta. Es Apocalipsis para la iglesia de Dios, y allí está las dos iglesias distintas. Bien, gracias. Gracias, hermano Reinaldo, desde la iglesia de Nagua en República Dominicana.
Y bueno, continuamos el ciclo de preguntas de esta 9ª sesión del Foro Bíblico a lo largo de toda la red de Internet y de las emisoras afiliadas que transmiten esta señal. Y continuamos con una pregunta de Edwin Rodríguez, Enrique Díaz y Alexis Alfonso. Y desde Buenas Nuevas, John Campuzano la va a plantear. Por favor, pueden abrir su propio micrófono. Adelante. Aquí en la emisora hemos recibido 3 llamadas de 3 oyentes. Enrique Díaz de Villa Zoita, Edwin Rodríguez de Pampatar, Alexis Alfonso de Juan Griego. Y es con relación hacia el bautismo. En la añadidura que tenemos en Marcos capítulo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Encontramos que Juan el Bautista, cuando el Señor fue a él para ser bautizado por este profeta, Juan dice del Señor: él os bautizará en espíritu y fuego. Cuando el Señor habló con Nicodemo, él le dijo: os es necesario nacer de agua, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y voy a leer el contexto en el cual está el texto allí que hace referencia del bautismo, verso 18, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, y entre paréntesis nos dice allí, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. La pregunta que la voy a generalizar de estos 3 oyentes, y voy a poner también un poco, aportar algo más hacia las preguntas. ¿El bautismo salva? ¿Es necesario para la salvación del alma? El bautismo que hace referencia, que está descrito en lo que acabé de leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, esto hace referencia a la salvación del alma. ¿Por qué en los hechos se bautizó en el nombre de Jesucristo? Esa referencia la tenemos en Hechos capítulo 10 y 48, cuando allí la familia de Cornelio creyeron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, el Señor, cuando da la comisión, manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tenemos otra cita en Romanos capítulo 6, en el versículo 3, 4, nos dice allí, en el versículo 4, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si el bautismo nos salva, ¿a qué se refiere o para qué sirve el bautismo en el creyente? ¿O es un paso, es el primer paso para llegar a Dios? Quisiera que nos ampliaran esta doctrina del bautismo, por favor. Gracias, Campuzano, y hermano Fuchán, supongo que querrá responder.
Bueno, yo sí con mucho gusto quiero responder. Si hay alguna respuesta complementaria, no hay ningún problema. Siéntanse en la más absoluta libertad de complementar o de disentir, no hay ningún problema. Quisiera referirme, porque esta es una pregunta que quedó pendiente del principio del foro, quisiera referirme brevemente a una verdad bíblica. Vamos a leer aquí en primera, vamos a ver, lo tenía por aquí un segundo, Primera de Corintios 1:14 al 16, donde leemos, dice, bueno, aquí viene hablando el apóstol Pablo respecto a las divisiones que había en la iglesia de Corintios, ¿no? Entonces dice, y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre fuisteis bautizados. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ustedes creen que si el bautismo salvara, que fuera un elemento salvífico, así como lo proponen los luteranos, los calvinistas, los católicos, que bautizan a los niños como un sacramento, como una cuestión salvífica en sí mismo? Porque acuérdense que si el bautismo es salva, entonces la salvación no es solo por fe, por creer, es por creer y por el bautismo. Entonces estamos añadiendo algo allí que yo creo que la Biblia no dice en ninguna parte. Entonces, lo primero es esto, ¿Ustedes creen que realmente si el bautismo salvara, el único hombre que fue llevado al cielo en la historia de la humanidad para que se le explicara el Evangelio, y después lo volvió a meter allí el Señor? De tal manera entendió el Evangelio que Pablo lo llegó a llamar mi Evangelio. Y el Señor no le dijo nada, le dijo, está bien, porque tú eres el único que has entendido a plenitud esto. Y después Pedro tiene que reconocer que Pablo escribía cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes torcían. Entonces, primeramente tenemos que ver esto. En segundo lugar, estas diferencias, John, por cierto, no sé cómo quedó la respuesta de la datación de documentos. Después me tienes, cuando te toque el turno para repreguntar, dime cómo quedó eso. El asunto del bautismo se aclara suficientemente cuando, como tú mismo has dicho y has leído, él no bautizaba en agua. Jesús no bautizaba, aunque Jesús específicamente dice, Jesús mismo no bautizaba. Entonces, hay un bautismo que es el bautismo ritual, y hay un bautismo que es el bautismo real, el verdadero. No es que sea verdadero, que es distinto. Uno lo ejercita el hombre en beneficio del hombre, y el otro lo beneficia, lo ejecuta Cristo en beneficio del hombre. Entonces, el bautismo real, claro que salva, porque es algo automático al creer. Fíjense ustedes, en Primera de Corintios, dice aquí, vamos a ver en el capítulo 11, ¿no? O 12 de Primera de Corintios.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces aquí después también en Gálatas dice, ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Entonces el bautismo del Espíritu Santo es dado por el Señor. Y el bautismo en agua, que es el bautismo ritual, es el resultado o la señal de alguien que ha creído, que es discípulo. Fíjense ustedes que el mandato que está muy claro al final del Evangelio, según Mateo, dice, id y haced discípulos a las naciones, o discipulad a los gentiles, pues, discipuladlos, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es la pluralidad de Dios expresada en la unidad, o la unidad de Dios que es pluralista. Entonces, porque Elohim no quiere decir Dios, quiere decir dioses. Y entonces Elohim es la idea de la pluralidad de la deidad. Pero siempre es un solo Dios, que se manifiesta en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho de que Pedro mandara en la casa de Cornelio a bautizarlos en el nombre de Jesús era por una cuestión totalmente histórica, pero él no los bautizó, los mandó a bautizar. Nadie puede afirmar que en el momento mismo del bautismo en agua, los hermanos que bautizaron a Cornelio y a su familia y a todos los que había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, que se había manifestado en el don de lenguas, no fueran bautizados así como Jesús había mandado. Entonces, cuando leemos en primera o en segunda de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no es os salva, es nos salva, a Pedro y a todos los que lo están oyendo. Se refiere al bautismo real, no al bautismo ritual. En tanto que el otro es un bautismo que se aplica, que se da porque la persona ha creído. Ese fue el primer consejo que me dieron teológico a mí cuando yo creí en el Señor hace 40 años. Me dijo el hermano, te vas a bautizar no para ser salvo, sino porque eres salvo. Y eso fue suficiente. Claro, es una expresión, es un testimonio público que uno da. Tampoco debemos confundirlo con el bautismo judío, porque el bautismo judío que recibió el Señor era para entrar en el ministerio, porque le dijo, es necesario cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? Que entraban por medio del ritual del bautismo en el ministerio público a la edad de 30 años. Por eso dice, Jesús mismo al empezar su ministerio era como de 30 años. Y él empezó su ministerio público en el bautismo que le impartió Juan el Bautista. Pero era un bautismo, si tú quieres, distinto del bautismo de arrepentimiento que Juan administraba a las otras personas, que se tenían que arrepentir y hacer obras dignas de arrepentimiento. Y entonces, para demostrar que hacían esas obras dignas, se bautizaban. Pero Jesús no. Jesús no tiene de nada que arrepentirse, porque Él es Dios hecho carne y es perfecto. Entonces, no podía arrepentirse de nada. Entonces, ¿por qué lo bautizó? Porque tenía que cumplir toda justicia y entrar en el ministerio público a la edad de 30 años mediante la acción del bautismo, porque estaba escrito así en la ley. Entonces, vemos que esta doble faceta del bautismo se arregla perfectamente cuando vemos un bautismo real y un bautismo ritual. En Romanos, bueno, es que la mayoría de las veces que Pablo habla allí, está hablando del bautismo real, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Ahí lo tienes clarito. Y en el otro, el de Romanos, que tú acabas de leer, ese es el bautismo del Espíritu Santo, que siendo sumergidos en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, somos resucitados. Porque nosotros, los que creemos, dice Pablo y dice la Sagrada Escritura, entonces, que hemos sido resucitados. Si pues habéis resucitado, estad con Cristo allá, poned la mira en las cosas del cielo, donde está Cristo escondido. Allí estáis escondidos en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esa es la diferencia de extraordinaria significación entre la iglesia profesante, la iglesia profesante, la que profesa, y la iglesia escondida, la iglesia verdadera, que es el misterio de la iglesia. Entonces, el bautismo tiene dos ramificaciones, o son dos líneas paralelas. Una es el bautismo ritual, para lo cual hay que aceptar a Cristo, hacer el discipulado, entender las cuestiones de la vida cristiana, después ser bautizados por quien te evangelizó y te discipuló, o por cualquier otra persona. No tiene necesidad de haber una jerarquía que bautice ni nada de eso, esos son cuentos, eso no está en la Biblia. Y entonces va y hace el bautismo porque es salvo, para dar un testimonio al mundo de que usted ha nacido de entre los muertos, porque ya se ha realizado el llamamiento verdadero y el bautismo real ha sido dado por el Hijo de Dios. Y ahí es donde nos salva. Cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, no es si el bautismo es por inmersión, o es por aspersión, o es por pringamiento, no es por eso. Es el bautismo real, una fe. ¿Cuál fe? La fe de Dios. Un bautismo, el bautismo real. No es el bautismo, es el cuerpo que nos hace, que nos da esta solidez espiritual que tenemos como cuerpo. Eso es lo que nos hace un cuerpo, el bautismo dado por Cristo, por el Espíritu Santo. Adelante. Bien. Antes de continuar y a pocos minutos ya de concluir este noveno foro bíblico, queremos decirle que aún tenemos diversas preguntas en nuestro tintero digital de diversas personas que lamentablemente el tiempo no nos permitirá cumplir con ellos, pero les aseguramos que en los próximos foros bíblicos ustedes ingresan, tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas. Y que hablando otra vez con John Campuzano desde Buenas Nuevas, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, hermano, tengo una pregunta breve para que el hermano Carlos me la responda en breve, pues. Hermano, lo del bautismo ritual, eso lo tengo bastante claro y usted lo ha explicado bastante bien, pero quisiera hacerle una pregunta. El Señor nos bautiza en el Espíritu Santo. Este bautismo ocurre ¿en qué momento? En el momento en que la persona acepta a Jesús, reconociendo sus pecados y su obra en la cruz, o tiene que esperar un cierto tiempo de consagración para que sea bautizado en el Espíritu y así recibir como el don de lenguas o el don de sanidades u otras manifestaciones del Espíritu. No, de ninguna manera. El bautismo del Espíritu Santo se recibe en realidad no cuando aceptas a Cristo, sino mientras oyes el Evangelio. Mientras oyes el Evangelio y el Espíritu Santo ha decidido que lo entiendas, que tu corazón esté atento
a las palabras del Evangelio, y el Espíritu Santo ha quitado la mano de tu mente y de la mía, lógicamente, que tenía Satanás puesta sobre nuestra mente para que no nos alumbrara el Evangelio de Cristo. Entonces, en ese mismo instante, se suceden todas, absolutamente todas, las bendiciones divinas para nosotros. Dime una cosa, si yo te pregunto a ti, ¿en qué momento en realidad se engendra una vida? Explícame el proceso del engendramiento. ¿En qué momento? ¿Cuánto tarda? Tarda una fracción de segundo. El óvulo es penetrado por el espermatozoide y se crea la vida. Ahí mismo. Tardé demasiado en decirlo. En realidad, empieza el desarrollo celular. Esto es igual. Entonces, no es un proceso, no es algo de que hay que ser más dedicado para obtener el don de lenguas. Es un don precioso. Yo creí en el Señor por el don de lenguas. Yo creí en el Señor, ojalá el Señor me lo diera. Pero el don de lenguas no va a demostrar que yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Es uno de los más tristes y crasos errores de la iglesia pentecostal, el señalar que una persona solo tiene el Espíritu Santo si habla lenguas, o si profetiza, o algo de eso. Esos son dones que se manifiestan después. Eso sí que se manifiestan después, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate con qué autoridad y con qué precisión habla Pablo de eso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Dice, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo empezó a predicarle, y ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo mientras oían. Esto de aceptar al Señor para ser salvo es un error doctrinal. Es un grave error doctrinal. Eso es porque se pretende llenar, ver cuántos hay, cuántos entran en el estadio y todo eso. No está bien comprendida la palabra esta, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es el resultado. Yo creo en el Señor en mi corazón y como resultado abro mi boca para salvación, para decir que soy salvo. ¿Me comprende? Entonces no es una cuestión, una condición que hay que decir unas palabras allí estereotipadas y que alguien te las diga como un rezo. No es así. Uno anuncia la palabra y Dios han prometido que unos van a creer y otros no. Eso es lo que ha prometido el Señor. La cuenta la lleva Él. Nosotros no somos quien para estar diciendo, no, venga aquí a ver qué fruto tengo yo de esta campaña que hice. Eso son perversiones de la palabra de Dios. Eso no le agrada al Señor, esas cosas. Entonces nosotros somos dados para dar testimonio, y el Espíritu Santo es el que busca y el que salva. Nosotros estamos dispuestos a aceptar que Jesús es el Salvador, pero no estamos dispuestos a aceptar que Jesús es el buscador. ¿Y qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cierto, si quieren un buen estudio sobre el evangelismo verdadero, con mucho gusto también lo pueden bajar allí del hermano Schaffer. El evangelismo verdadero es algo maravilloso. Esto es una cuestión que primero hay que ser enviado. Y dice, ¿cómo predicarán y cómo anunciarán si no fueran enviados? Entonces tenemos que ir en la voluntad del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo.
no en nosotros, que dejamos a veces nuestro hogar, nuestra familia, nuestra mujer, nuestros hijos, porque Dios nos mandó a predicar. Dios no te manda a predicar si tienes que abandonar tu familia. Claro que no es así. Dios nos dice que no demos tropiezo a los demás. Entonces, en este sentido, pues a mí me parece que el Espíritu Santo, no, a mí me parece no, está en la Biblia, que el Espíritu Santo es dado en el momento mismo de la persona que cree, porque si no, no podría. Fíjate, es más, hay una acción previa. La acción previa es que el Espíritu Santo te levanta de los muertos, porque tú estabas y yo estamos muertos en delitos y pecados. Entonces dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces te hace volver a la vida y después entonces te da todas las bendiciones, principalmente el perdón de los pecados. Entonces eso es, y la manifestación de lenguas es un don posterior, lo mismo que el don de los milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, todas estas, están los que ayudan, todos esos son dones del Espíritu Santo y ministerios que da el Señor para la edificación de la Iglesia de Cristo para provecho mutuo. Y el don de lenguas es el don que más uno tiene que controlar, porque es un don que si no hay intérprete en la iglesia no debe ejercitarse. Dice, hable para sí mismo y para Dios. Por eso Pablo dice, yo en la iglesia prefiero 1000 veces hablar 3 palabras con entendimiento que no 1000 en lenguas, para que otros aprendan y sean edificados y exhortados y consolados. Procurad profetizar, fíjate tú. No dice procurad hablar en lenguas, dice procurad profetizar, para que todos aprendan y todos puedan ser exhortados. Entonces, vemos allí, mira, nosotros, John, tenemos un libro maravilloso que es la Biblia. Y en la Biblia tenemos, para estas cosas, particularmente para estas cosas, tenemos una epístola que yo la califico como el manual de normas y procedimientos de los santos para los santos de la iglesia. Manual de normas y procedimientos. Bueno, ya nos llegó el fin de Foro Bíblico, tengo que despedirme porque esto ya está pasando y espero que hayas podido haber respondido de alguna manera a estos difíciles temas que nos han planteado. Sigan en contacto con nosotros a través de nuestra web, de nuestros correos electrónicos y dejen pendientes las preguntas para que nosotros las podamos responder con mayor precisión la semana que viene. Bendiciones y muchas gracias. Que desde Radio Buenas Nuevas tengan la respuesta solicitada. Y ya poco falta para concluir, apenas estamos a unos minutos, a 4 minutos de concluir, y quisiéramos despedirnos invitándoles el próximo sábado a la misma hora para la 10ª edición del Foro Bíblico, promovido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Sería bueno que las personas que no pudieron, no hubo tiempo para sus preguntas, las pudiesen hacer la próxima semana, que seguro serán respondidas. Gracias a todos por su participación, que pasen una feliz tarde o noche, y vamos a colocar a Jorge desde Buenas Nuevas para que nos despida. Jorge, estás al aire. Gracias, Antonio, y gracias a todos los participantes del foro. En Buenas Nuevas hemos recibido unos mensajitos de 2 o 3 personas que adversan lo que aquí se ha dicho, entre ellos Benigno Rodríguez y Abel Rodríguez, quienes dicen que con toda esta información lo que se hace es confundir a los cristianos. Sin embargo, nuestra invitación en el foro es en amor, paciencia y respeto a que sigan escuchando, que se dediquen a investigar un poquito a través de internet, porque son verdades difíciles de asimilar de la noche a la mañana, pero a fin de cuentas, como lo dije, son verdades. El texto sagrado ha sido corrompido durante las diferentes copias manuscritas que se han hecho, y pues cuando Casiodoro de Reina
tradujo del griego al castellano, utilizó el griego que él tuvo a la mano para esa fecha, que fue el Textus Receptus. Y en esa fecha, en 1569, él traduce entonces a partir de ese Textus Receptus, que ya estaba corrompido, que ya había sido basado en manuscritos del siglo X, XI y XII y sucesivos, y que ya esos manuscritos, ese texto griego que Casiodoro Reina utilizó, ya tenía múltiples añadiduras y ya tenía múltiples modificaciones de la palabra de Dios. Entonces no es que nosotros estamos alterando la palabra de Dios, Dios nos libre, jamás lo haríamos. No es que nosotros estemos añadiendo o quitando a la palabra de Dios, jamás lo haríamos, por supuesto. Entonces, pues no se trata de que nosotros estemos haciendo algo, imagínate, ¿quién se le ocurriría tocar la palabra de Dios? Es que la historia, y por cierto, permitida por Dios, es que el texto sagrado, Dios lo reveló, lo inspiró, fue escrito, fue copiado, fue alterado con el curso de los siglos, y Dios, no sabemos por qué razón, Él no permitió que se preservaran los originalitos como tal, sino copias y copias de copias y copias de copias, y en estos tiempos finales en los que estamos en la verdadera víspera del arrebatamiento de la iglesia, en los últimos 100 o 200 años, Dios ha permitido que se vayan descubriendo esos manuscritos más antiguos, ha permitido el estudio minucioso por múltiples eruditos durante estos últimos 2 siglos, y ese texto ha sido cotejado, comparado, sopesado y restaurado al punto de que hoy tenemos un texto griego muchísimo más fiel y muchísimo mejor documentado que el que utilizó Erasmo de Rotterdam para producir su, y déjeme decirlo así, comercial y productor de dinero, Textus Receptus. Les invito a los oyentes a que sigan escuchando Foro Bíblico cada sábado en el horario de 12 del mediodía, hora Venezuela. Hagan ustedes la conversión, 12 del mediodía es 6:30 de la tarde, hora de España. En sus reposiciones, en la emisora Oasis 92.3 FM, en su página web oasis923fm.com, los días martes y jueves, o en la reposición en Buenas Nuevas 95.7 FM, en nuestra página web buenasnuevas957fm.org, la reposición los días viernes. Sigan escuchando, oren a Dios, sigamos aprendiendo y poco a poco vamos a ir entendiendo. Le damos gracias a nuestro Dios en el nombre de Jesús por esta hermosa jornada en la que hemos podido tener este debate de 6 horas abierto, participativo, sin censuras y sin ningún tipo de restricción, en el que cualquiera puede participar con sus dudas, sus preguntas, sus aportes e incluso con sus objeciones, porque todos merecemos derecho, o todos tenemos el derecho al respeto y a una respuesta oportuna. Será hasta el próximo sábado cuando nos reuniremos nuevamente intercontinentalmente para participar juntos en este foro bíblico desde Buenas Nuevas. Un abrazo fraternal para todos los oyentes y que Dios les bendiga. A los que están en la búsqueda de Dios, que están en el inicio del estudio de la palabra de Dios, o los que están empezando a escuchar el Evangelio, no se asusten con todo esto. Esta es la realidad. Esta es la historia que nos está tocando vivir en este siglo XXI. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La ocultamos? No la podemos ocultar. Nosotros la estamos dando a conocer, así como otros también, tímida, pero poco a poco se está dando a conocer. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Y así concluye esta sesión del Foro Bíblico. La cita es para el próximo sábado a la misma hora, cuando estaremos nuevamente en Foro Bíblico, para conocer las respuestas a tus preguntas que por falta de tiempo no fueron respondidas. Visita nuestra página web www.labiblia.org. Foro Bíblico es dirigido y organizado por la Sociedad Bíblica Iberoamericana.